Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es David Ramírez. En este tercer video instruccional vamos a hacer una explicación breve de cómo es el funcionamiento de el método JOptionPaint. Es un método que se utiliza para hacer captura de datos de una manera gráfica. A diferencia del método Scanner que vimos en el video instruccional anterior, este método nos permite, digamos, capturar información a través de diálogos en pantalla que van apareciendo, digamos, y de esta forma, digamos, se puede hacer una interacción con el usuario más atractiva desde el punto de vista estético. Muy bien, vamos a ver entonces cómo es el funcionamiento. Básicamente este método hace parte, perdón, de la clase javax.swing. Es un paquete de la API. Vamos a ver detalles en la documentación oficial de las APIs. Como vemos, la clase JOptionPaint básicamente me permite manipular cajas de diálogo estándar que facilita, digamos, el uso para informar o para hacer, digamos, otras operaciones que pueden tomarse como, por ejemplo, mensajes de error en pantalla, mensajes de alerta, mensajes informacionales, mensajes de, digamos, para mostrar opciones de sí, no, digamos, elegir alguna de las opciones, mensajes de diálogo de tipo OK, de tipo cancel, de tipo warning y este tipo de cosas. Pero en este ejemplo particular vamos a hacer uso de una de las opciones que es para capturar información mediante un cuadro de diálogo en donde se le pide al usuario, digamos, ingresar información. Esa información va a ser guardada en un string de caracteres, en una variable de tipo string. Y bueno, nosotros podemos hacer cosas con esa información. Supongamos que podemos capturar, por ejemplo, valores, números, ¿cierto? Estos números quedan guardados originalmente como un string. Fijémonos que la sintaxis de esta instrucción nos dice que primero el valor de la variable, que digamos en este caso se puede llamar de cualquier manera, por ejemplo puede poner una variable y ponerle cualquier nombre, pero esa variable va a ser de tipo string y lo que va a ocurrir es que se va a hacer uso del método JOptionPaint y del submétodo showInputDialog, que me va a permitir imprimir un mensaje en pantalla que pida al usuario digitar algún número en un input text. De esa manera, digamos, el usuario digita el número, da clic en el botón aceptar o puede oprimir la tecla enter y el número, digamos, queda almacenado directamente en esta variable que es de tipo string. Muy bien. Posteriormente podemos hacer, digamos, una transformación de ese string hacia una variable de tipo entera o de tipo flotante o de cualquiera que sean los tipos de dato que vemos acá, por ejemplo. Entonces, de string podríamos convertir, por ejemplo, a long, o podríamos convertir a float, o podemos convertir a double, o podemos convertir a int, o a short, o a byte. Esto dependiendo de qué es lo que vayamos a necesitar. Normalmente podríamos usarlo más típicamente, convertir, digamos, a valores enteros o a valores flotantes como para hacer, digamos, operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, de ese proceso de transformar de string a tipos de datos primitivos, de tipo numérico, se llama parseo, el parse. Vamos a ver cómo se hace esto en un ejemplo. Entonces, si vemos esto, digamos, en un programa, básicamente lo primero que hay que hacer es el import para poder, digamos, importar la API, la librería que contiene esos métodos, esas funciones. Para eso hacemos el llamado
a la clase javax.swing y, y hacemos la función el llamado al método JOptionPaint, que es el que nos permite, digamos, manipular estos cuadros de diálogo. Bueno, después, como nos dice el ejemplo de la documentación oficial, podemos, digamos, utilizar el método JOptionPaint y encadenarlo con el submétodo showInputDialog para imprimir un mensaje que le pide al usuario ingresar un número entero. Ese mensaje, digamos, cuando el usuario ingresa el número entero, ese valor va a quedar almacenado en la variable string s. Es decir, es una variable que se llama s, que es de tipo string. Y bueno, en la línea siguiente lo que vamos a hacer es el proceso de convertir esa variable de tipo string, que se llama s, la vamos a convertir a un número entero, de tal manera que podamos hacer algún tipo de operación aritmética si es que se llega a necesitar. Para hacer ese proceso de transformación o el proceso de parsing, utilizamos el método parseInt para transformar, digamos, de string a entero, y el método integer, digamos, el método integer con el submétodo parseInt. De esa forma, digamos, se hace todo el proceso de parsing. En este punto, ya, digamos, tenemos el número que ha digitado el usuario almacenado en esta variable, en la variable num1. Y ya, bueno, acá ya podríamos imprimirlo en pantalla. Para imprimirlo en pantalla podemos utilizar un submétodo que se llama showMessageDialog, que también hace parte de la clase o del método JOptionPaint. Bueno, este método básicamente tiene una sintaxis que maneja dos parámetros. Un primer parámetro lo vamos a dejar nulo. En este caso, ese parámetro simplemente maneja el icono, que aparece en el cuadro de diálogo. Y el segundo parámetro es para digamos, imprimir el mensaje que nosotros queramos imprimir. Perdón. Y en este caso yo estoy concatenando el mensaje con el número. Muy bien, con la variable. Perfecto. A continuación lo que tenemos que hacer es lo mismo, digamos, lo mismo que estamos haciendo en el ejemplo anterior, pero en lugar de hacerlo con enteros, lo vamos a hacer con flotantes. Y fíjense que la sintaxis es muy parecida y lo hacemos digamos, el resultado lo vamos a guardar en la variable de tipo float. Ya en este caso, a diferencia de este caso, no va a ser una variable de tipo entero, sino que va a ser una variable de tipo float. Y va a tener un nombre distinto, obviamente. Y el proceso de parsing lo vamos a hacer a través del método parseFloat, utilizando el nombre que corresponde de la variable de tipo string. Y bueno, finalmente vamos a mostrar el imprimir, digamos, el número que se ha ingresado, concatenándolo con el número que hemos capturado anteriormente. Vamos a hacer el proceso de ejecutarlo. Ingresamos un primer número entero, 50. Podemos dar clic en aceptar. El número ingresado fue 50, así como dice, digamos, esta línea número 13. Clic en aceptar. Vamos a ingresar ahora un número flotante, que es básicamente lo que estamos pidiendo en la línea 15. Por ejemplo, 15.5, número flotante. El número ingresado fue 15.5. De esta forma demostramos el funcionamiento de la captura de datos utilizando JOptionPaint. Podríamos hacer algo similar como para hacer, por ejemplo, operaciones, ¿no? Operaciones aritméticas. Entonces, para este caso podríamos definir, digamos, una tercera variable, float res, vamos a llamarlo res, que va a ser igual a, por ejemplo, la suma de estas dos variables, de num1, que sería esta, más num2.
un 2. Perfecto. Entonces en esta variable vamos a guardar el resultado de esas, o a operar, digamos, esas dos variables y vamos a mostrar ahora el resultado utilizando esta misma instrucción. JOption pane con el método showMessageDialog podemos imprimir acá un mensaje que diga el resultado de sumar las dos variables es, y acá podemos imprimir o mostrar resultado. Vamos a ver si todo va bien. Entonces el primer número entero, vamos a poner por ejemplo el número 60, el número ingresado es 60, el número float, vamos a poner por ejemplo, no sé, 30,3, el número ingresado fue 30,3, y ahora el resultado de sumar las dos variables es 90,3. Y en este caso estamos demostrando el funcionamiento de la captura de datos utilizando JOption pane y sus métodos. Muchas gracias, espero que el video haya sido útil. Si les resultó de utilidad, no olviden dar clic en el botón de suscribir y mi idea es continuar publicando contenidos de este tipo. Un abrazo para todos, buen día.